Hola hermanas, ¿qué tal? Que Dios les bendiga. Sean bienvenidas a este tiempo de mujer a mujer. Yo espero que usted ya esté lista, con un corazón ya preparado, dispuesto para todo lo que Dios va a hacer en sus vidas a través de este tiempo. El día de hoy tenemos la bendición de tener con nosotras a la hermana Cristina López y ella es esposa del pastor José Bárcenas. Yo estoy muy segura de que ustedes la pueden recordar porque ella ya ha tenido la oportunidad junto con su esposo de poder estar acá de una manera presencial en nuestra iglesia y pues son unos pastores muy queridos y amados por nosotros. Hermana Cris, muchas gracias por aceptar esta invitación y bienvenida. Gracias, un saludo fraternal a las hermanitas allá, a toda la iglesia. Muchas gracias, hermana. Y bueno, hoy queremos compartir este tema titulado Sanidad Interior. Entonces es muy importante, hermanas, que como mujeres nosotras podamos tener esa sanidad en nuestra alma, nosotras podamos ser unas mujeres, pues como Dios quiere que podamos ser. Creo que el propósito de Dios, los planes de Dios siempre son buenos para nosotras, pero hay diferentes circunstancias que nos han llevado a tener una vida atada, un alma a lo mejor herida. Y bueno, respecto a eso nos va a hablar la hermana Cris, cómo poder ser sanas en nuestro interior. Pero para comenzar, hermana Cris, quisiera que nos pudiera explicar qué es la sanidad interior. Claro, pues mira, yo creo que este es un tema muy hermoso. Para mí es una bendición poder hablar de esto. Y también le doy gracias a Dios por tener la oportunidad de poder sembrar una palabra de bendición en el corazón de las mujeres, no solamente las mujeres de la iglesia, sino todas aquellas personas que nos van a escuchar, que nos van a ver a través de este pequeño video. No solamente vamos a hablar un poco o un mucho de lo espiritual, sino también, bueno, tengo la bendición de poder tener un título en terapia psicológica, donde hemos podido ayudar a muchas mujeres también que están sufriendo de tristeza, de soledad, de momentos de angustia y sobre todo por los momentos a nivel mundial que estamos pasando. Son momentos de ansiedad, momentos de incertidumbre. En relación a la pregunta que me decías, ¿qué es la sanidad interior? La sanidad interior es un proceso de restauración tanto a nivel espiritual y a nivel emocional. Es importante que podamos entender que como mujeres y como seres humanos estamos constantemente expuestos a cosas que nos van a dañar. Puede ser desde una situación traumática, como puede ser un asalto, como puede ser algún evento que viene a impactar el lugar donde vivimos a lo mejor, llámese un terremoto, un ciclón, alguna situación que nos impacta de manera repentina. Y entonces, como resultado, va a traer como una descompensación. La palabra trauma literalmente tiene que ver con una ruptura, con una herida, con algo que se rompe. Un traumatismo es algo que se rompe. Entonces, es por eso estamos viviendo días difíciles, estamos expuestos a todo eso y necesitamos constantemente estar teniendo periodos de restauración, periodos de sanidad interior. Por eso te comentaba que la sanidad interior es un proceso de restauración a nivel espiritual y a nivel emocional. Amén. ¿Y por qué las mujeres necesitamos de esa sanidad interior? Híjoles, esa pregunta también es una pregunta muy hermosa y muy profunda. Estamos viendo a nivel fisiológico cómo los hombres y las mujeres genéticamente son tan diferentes. Inclusive los mismos huesos del cráneo, los mismos huesos del fémur, los mismos huesos de nuestra columna, aunque en estructura son semejantes, también hay algunas diferencias. Los huesos y la estructura de la mujer es más fina, es más delgada, en algunas ocasiones en lugar de terminar en pico, termina en curva. Es por eso que cuando una persona a lo mejor puede encontrarse con el cráneo de una persona, a través de los huesos rápidamente pueden identificar si es hombre o si es mujer. Eso es algo que se me hace muy especial de parte de Dios, porque nos dio un terminado fino, nos dio un terminado delicado. Teniendo lo mismo, somos diferentes de una manera maravillosa. Entonces,
nosotros siendo tan especiales y siendo tan delicadas desde el principio de la creación, porque Dios nos hizo así. Las mujeres tienen la característica de que emocionalmente son muy receptivas. Emocionalmente, ellas tienen muchas veces la capacidad de prolongar mucho en una emoción, ya sea buena o ya sea negativa. Entonces, al ser tan sensible a las palabras, a las miradas o a los hechos, las mujeres constantemente es necesario que estén teniendo tiempos de sanidad interior. ¿Por qué? Porque son muy susceptibles. Amén. Y bueno, comentábamos que al principio usted nos comentaba que hay muchas heridas por las que podamos pasar las mujeres. ¿Nos podría comentar algunas de ellas? Principalmente las heridas más comunes que las mujeres tienen que ver con heridas de soledad, de rechazo. El menosprecio es algo con lo cual la mujer batalla constantemente. El menosprecio se puede ramificar de dos formas. Una puede ser, el menosprecio trae como resultado una baja autoestima en el corazón de la mujer. Pero también el menosprecio se puede focalizar haciendo de esa mujer una mujer celosa, una mujer posesiva. Esa es una característica. Definitivamente una mujer que tiene problemas de autoestima y que tiene problemas, querer ser muy manipuladora, querer ser muy celosa, muy posesiva con la pareja o con los hijos, es una mujer que definitivamente tiene heridas en el alma y necesita ser sanada. ¿Cuál es el peligro o riesgo de vivir sin la sanidad interior? Nosotras como mujeres, el rol que Dios nos ha puesto dentro de la sociedad y dentro de la familia es muy importante. Yo diría, no sé si yo lo relaciono, las mujeres son como un color que hace que las cosas cotidianas puedan tener un tinte maravilloso. Las mujeres son como ese perfume que viene y que cambia el ambiente y lo hace más agradable, la sonrisa, el amor, la alegría, el cuidado de la mujer hacia las personas que la rodean. La mujer tiene esa capacidad de endulzar, pero también tiene la capacidad de amargar, no solamente su propia vida, sino de endulzar o de amargar la vida de la gente que le rodea. De primera mano tenemos a nuestros hijos, una mujer que no está siendo sanada constantemente de parte de Dios, es una mujer que va a lastimar el corazón de sus hijos. Es una mujer que cuando vemos su corazón, a lo mejor ha estado batallando con muchas relaciones o con la relación de su esposo fracturada, porque al sentirse ella misma rechazada, al sentirse ella misma agredida, al sentirse ella misma incomprendida, lo que va a irradiar va a ser amargura. Y la amargura es algo que se contagia. La misma Biblia nos habla que la raíz de amargura es tan fuerte que aún hasta la salvación la puede obstruir. Entonces, una mujer que no está haciendo constantemente, pasando sus periodos de sanidad interna, es una mujer que puede amargar su hogar. Es una mujer que puede amargar el entorno donde ella se desenvuelve si trabaja, inclusive hasta alguna parte de la iglesia donde ella pueda estar, con su crítica, con sus comentarios, con su rechazo, con el chisme, con la falta de gozo por las cosas de Dios, va a impactar de manera negativa. Es por eso que la mujer debe de estar constantemente pasando sus procesos de restauración interna. Así es. Y fuera de la fe y de Jesús, ¿podemos encontrar esa sanidad interior? Esa pregunta se me hizo un poco difícil. Se me hizo difícil porque es parte de mi trabajo, ¿no? Ser terapeuta también. Pero la realidad es esta. La terapia, la nutrición, los pensamientos positivos, el pensamiento humanista, la psicología, el ejercicio, el estilismo también que nos hace ver mejor, son cosas que son buenas, pero Cristo es excelente. Amén. O sea,
Cristo, su palabra, su espíritu, tienen un poder tan profundo que nada va a poder llegar hasta lo profundo de la esencia de la mujer más que la palabra. Entonces, yo en lo personal, yo creo que como hijos de Dios podemos tomar mano de muchas herramientas que ya están disponibles sin que forzosamente sea pecado, ¿no? Siendo sobrios, claro, no nos vamos a esconder en estas terapias, no nos vamos a esconder en estas cosas que como mujeres nos van a hacer sentir mejor. Es bueno ser partícipe, pero debemos de entender siempre que nuestra principal dependencia es hacia Dios. Nuestra fuerza es Cristo, nuestro gozo es su palabra, el que un día vendrá, el que ha depositado su espíritu en nosotros, en que Él está con nosotros todos los días, dice la Escritura, hasta el fin del mundo. Entonces, es hermoso que Dios en su amor ha puesto muchas cosas que nos van a ayudar con la sanidad interior, pero siempre entendiendo que Cristo es el centro y la fuerza de todo. No nos sirve tener todos los aditamentos si primero no tenemos lo más importante. Cristo, la palabra, el espíritu es lo más importante. Es lo que va a llenar el corazón de las mujeres. Es lo que nos va a empoderar verdaderamente. Porque muchas veces pensamos que el empoderamiento de la mujer tiene que ver con que es una mujer que a lo mejor se despega de sus hijos o se revela de su esposo o no se deja mandar por nadie. Eso es una mentira. El empoderamiento de la mujer está en el corazón de Dios, porque nosotros podemos ver a ese Jesús que se desvía del lugar a donde iba, inclusive le dicen a los apóstoles, me es necesario pasar por Samaria, porque Jesús tenía una cita con una mujer que había sido menospreciada, una mujer que era de dudosa reputación, dice por ahí, ¿verdad? Una mujer que a lo mejor tenía su pasado oscuro, pero Jesús dice, a mí me es necesario empoderar a las mujeres en mi amor. No en la fuerza de nosotros, sino en el amor de Dios. Y eso es lo que verdaderamente nos va a levantar, creo yo. Amén. Entonces podemos hacer uso de todo lo que Dios pone, ¿verdad? Como usted nos comentaba, pero siempre teniendo en cuenta que lo principal o la fuente donde va a provenir esa sanidad que necesitamos, pues es Dios, porque Él nos ha creado y nos conoce perfectamente. ¿Qué puede hacer una mujer para recibir sanidad interior y a dónde debe acudir? Pues, ¿qué puede hacer una mujer para recibir sanidad interior? Yo diría que una de las primeras cosas que una persona puede hacer para recibir algo es primero entender que lo necesita. Una mujer que necesita sanidad interior es una mujer que debe de estar en un punto donde está lista para recibir ayuda, donde está lista para cambiar su vida. ¿Y a dónde tiene que recorrer? Pues definitivamente donde encuentre amor, porque el amor es la principal necesidad, no solamente de las mujeres, también de los hombres, de los niños, de los ancianos, de la gente preparada, de la gente que no sabe ni leer. La necesidad de amor, la necesidad de aceptación es sin duda la necesidad más grande del ser humano, mucho más en la vida de las mujeres. Literalmente las mujeres, hay momentos, a lo mejor no sé si a ti te ha pasado, a la gente que nos escucha, a mí me ha pasado el decir, hoy amanecí con hambre de amor, o sea, quiero que me digan palabras bonitas, sí. Hoy quiero que alguien me diga algo lindo, hoy yo quiero recibir amor, aceptación, un detalle, y más en ciertos días nos ponemos más así con más necesidad de amor, ¿verdad? Sí. Y nos sentimos más vulnerables. Y a veces volteamos con el esposo, volteamos con los hijos, volteamos con los compañeros de trabajo y a veces no encontramos la respuesta, ¿no? Y a veces llegamos y decimos, ay, me sentí frustrada porque busqué y busqué y no encontré. Y a veces nos hace falta tomar un momentito con Dios cuando inmediatamente sentimos su amor. Es un amor tan grande, tan real, tan palpable que como mujeres yo diría que debemos de tener todos los días hambre por ese amor que es perfecto, ese amor que no cambia, ese amor que no falla, ese amor donde cuando nos acercamos a Él
pensamos que como que nos va a evaluar, ¿verdad? Así, primero ve y báñate, o primero ve y ponte a cuentas, o primero ve y termina de hacer la comida y luego vienes. Y Dios no es así. Dios está apresurado, Dios está ansioso, por así decirlo, por estar con nosotros. Y las mujeres necesitamos ese amor insaciable, necesitamos ese amor oportuno, necesitamos ese amor tierno, ese amor real. Y solamente el Espíritu Santo es el único que tiene la capacidad de vaciar ese amor de Dios en el corazón de la mujer. Entonces, por eso la pregunta es, ¿dónde podemos encontrar la sanidad? En Dios. La sanidad interior solo se refiere a problemas y traumas emocionales del pasado o también tiene que ver con una opresión de espíritus. ¿Cómo saber cuándo es algo del alma o cuándo es algo espiritual? Esa pregunta también es algo extensa para mí de poder, porque es dimensionar lo espiritual y lo físico. Definitivamente uno de los lugares favoritos para que las opresiones espirituales moren es en las heridas del alma. Un demonio de depresión no puede morar en ningún otro lugar más que en un corazón que tenga una herida de soledad. Ahí se mete, ahí mora, ahí se alimenta y ahí cada vez va ganando más terreno. ¿Por qué? Porque en este caso la mujer se empieza a alimentar ese espíritu de depresión a través de sentirse sola, a través de sentir que no le importa a nadie. Inclusive hay personas que pueden tratar de demostrarle amor a esa persona, pero esa persona no lo quiere aceptar. Entonces es porque ya está viendo una opresión sobre de ella. La opresión te va a impedir que tú aceptes ayuda. Definitivamente la obra espiritual, ¿cómo podemos ver que algo, una enfermedad o una cuestión de una sanidad interior se convierte en algo espiritual? Cuando es una lucha muy fuerte el poder tocar el corazón de esa persona. Para mí, desde mi punto de vista, cuando una mujer tiene una herida interior, en cierta forma empieza a buscar y empieza a recibir ayuda y como que tiene la tendencia a escuchar, tiene la tendencia a tratar de buscar ayuda. Pero cuando esto ya se convierte en algo espiritual, es una negación. No me digas, no te acerques, a mí déjenme. Se inclina más hacia la autodestrucción. Yo diría que ese es un buen parámetro para darnos cuenta que esto ya se está convirtiendo en algo espiritual. O sea, ya no es depresión, ya es un espíritu de depresión. Ya no es una enfermedad, ya es un espíritu de enfermedad. Ya no es una ansiedad, ya es un espíritu de ansiedad. Ya otra característica, otro medidor, cuando la persona le empezamos a hablar de Dios, de su palabra, o le ofrecemos orar por ella, y esa persona inmediatamente se niega, se molesta, se irrita. Nosotros en el nivel espiritual que estamos, en la palabra, en el cristianismo, decimos que la persona se manifestó. Literalmente una manifestación espiritual de un demonio. Es una resistencia absoluta a la luz de Cristo. Entonces, esta resistencia es tan grande que literalmente se manifiesta con ruidos, con movimientos toscos, con violencia. ¿Por qué? Porque el demonio no se quiere acercar a la luz. Entonces, cuando tú ves todo eso, no puedes engañarte, ni siquiera tú como terapeuta, llega un momento donde si esta persona no está reaccionando a lo que tú le estás diciendo en el área del alma, los meten a las cuestiones de psiquiatría. Y ahí en psiquiatría los aíslan, los amarran, los tienen sedados, porque son personas ya peligrosas para ellas mismas o para otras personas. Y nosotros en lo espiritual entendemos pues que eso ya es una manifestación definitivamente, o sea, ya no nada más es una emoción, ya es un demonio que está oprimiendo, pero algo muy importante, vive en las heridas del alma. Y el único que tiene el poder para penetrar esa herida del alma es el Espíritu Santo. Entonces, es el área donde no nos podemos dejar vencer, porque es el momento donde yo me quito la bata de psicóloga y entiendo que es el momento de la guerra espiritual.
entiendo que es el momento del ayuno. Entiendo que es el momento de la intercesión. Entiendo que es el momento en el que nadie más que solamente Dios va a estar conmigo en esa lucha por mi vida, por mi hijo, por mi esposo, por mi pariente, por el hermano de la iglesia, por las mujeres de la iglesia que están siendo oprimidas. Entonces, ahora sí que, como dice la palabra, tenemos que ceñirnos de la armadura de Dios y entrar en esa batalla espiritual, donde a través de la unción del Espíritu Santo que tiene poder, Él es el único que puede entrar y profundizar en la herida de esa mujer y traer liberación. Y entonces la persona que no podía perdonar, perdona y es libre. La persona que no podía olvidar aquel abuso, perdona y es sanada. Esos son los milagros que hace Dios en la vida de las mujeres que le entregamos nuestro corazón a Cristo y que dejamos que el Espíritu Santo actúe. Pero también lo más importante, una persona que ya está en este nivel de opresión es una persona que no va a luchar por ella misma. Aquí entramos nosotros, los que tenemos el conocimiento de la palabra entramos. Ahí es donde entra la iglesia. Una iglesia que ora, una iglesia que no se da por vencida, una iglesia que ayuna, una iglesia que conoce y sabe usar las herramientas espirituales, la batalla espiritual. No una iglesia temerosa, no una iglesia que duda, una iglesia que se conforma, no. Porque la persona no va a tener la fuerza de luchar por sí misma. Pero si Dios nos pone alrededor de ella, es para luchar por esas mujeres que se encuentran en esta situación tan terrible. Amén. Así es. Bueno, ya estos son cosas muy tremendas y si usted que nos está escuchando, pues reconoce que está pasando por alguna de estas situaciones o tiene algún familiar que pasa por estas situaciones, pues es muy importante que pueda abrir su corazón a Jesús, que pueda acercarse a Él, que pueda tener esa fe, esa confianza de que Él no está perdido, no hay nada perdido en Cristo, sino que en Él todas las cosas pueden ser, porque tenemos un Dios que todo lo puede, tenemos un Dios que para Él nada es imposible. Y hermana, para poder ir terminando, por último, hay una frase que quisiera leerle y si nos pudiera compartir algo sobre esa frase, dice, mientras sigas sin sanidad interior, seguirás poniendo lágrimas donde deberían estar tus sonrisas. Una mujer que no tiene sanidad interior es una mujer que pierde uno de los regalos más maravillosos de parte de Dios, que es el gozo de vivir. Entonces, una mujer que no tiene el gozo de vivir es una mujer que batalla todos los días con las actividades diarias, batalla todos los días con los hijos, con el quehacer, con las luchas cotidianas. Es una mujer que no le haya color a sus días. Es por eso esa frase, ¿no? Cuando no tenemos sanidad en nuestro corazón, sanidad interna, en lugar de ir sembrando sonrisas, en lugar de ir sembrando recuerdos de amor, sembramos tristeza, sembramos pesar día tras día, sembramos días grises en nuestra vida, aumenta la amargura y una de las cosas que yo he visto mucho en la consulta es que no solamente yo le pregunto al paciente de cómo se siente él, sino que lo pongo en retrospectiva y yo le comento a él, ahora tú dime cómo ves a tu hija adolescente. Y yo puedo ver cómo a veces su cara les cambia y reflexionan y dicen, bueno, mi hija duerme demasiado, por ejemplo, ¿no? Es una depresión pasiva. Bueno, es que mi hija es muy agresiva conmigo, o mi hija, la he visto que se daña, se lastima, ¿no? Con navajas, con rasguños. Entonces yo le decía, es lo que tú le estás proyectando a ella, el no querer vivir la vida, el no querer sonreír, el no querer salir adelante, el no querer luchar. Entonces, verdaderamente Cristo es el único que tiene esa capacidad
de tocarnos, de abrir las puertas, de romper los cerrojos. Y de mi parte quisiera también terminar con una parte del Evangelio de Lucas en el capítulo 4:18. Hay una porción donde dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Esta declaración de Jesús para mí es tan maravillosa, es tan especial, porque nos revela el corazón de Dios. Está ahí Cristo delante de los sacerdotes, delante de la gente importante, y en lugar de venir a hablar a lo mejor de dinero, de posiciones, de estrategias de guerra, de política, de apariencias, nos revela el corazón de Dios y nos dice Dios, yo he venido por el que está triste, yo he venido por el que llora, yo he venido por el que siente que sus enfermedades no terminan, yo he venido por el que piensan que no vale nada. Ese es nuestro Dios, un Dios que se preocupa por los que están derrotados, un Dios que se preocupa por aquel que se siente solo. Eso es algo maravilloso. El cristianismo no es una religión, el cristianismo no es una membresía, el cristianismo es Cristo. Cristo con los más desvalidos, con los más vulnerables. Y durante años y años en la historia de nuestra existencia como humanos, las mujeres y los niños han sido una de las clases más vulneradas, más violentadas por su debilidad. Ahorita estamos viendo un grupo de personas que se levantan y que están tratando de luchar por derechos, pero lo hacen de mala manera porque por desgracia no lo hacen con Dios. Por lo tanto, el entendimiento está un poco distorsionado. La necesidad es real. Necesitamos menos violencia, necesitamos escuchar la voz de las mujeres. ¿Pero qué necesitamos escuchar de la voz de las mujeres? Palabras de amor, palabras de aceptación, palabras de perdón, palabras de valor, no palabras de odio, no palabras de muerte, no palabras de esclavitud, sino palabras de vida. Necesitamos acercarnos a Dios porque dice la Escritura que Él envió a Jesucristo para mostrarnos el corazón. El corazón de Dios está cerca de la necesidad de las personas. Corazón de Dios está cerca del corazón de las mujeres. Amén. Y algo también que a mí me gusta mucho de la palabra es que dice que separados de Dios nada podemos hacer. Entonces yo también quisiera, hermanas, que se pudieran quedar con esta palabra. Fuera de Dios nada podemos hacer. En Dios podemos obtener toda sanidad, en Dios podemos obtener las fuerzas que necesitamos, en Dios podemos obtener todo, porque Él suple, Él bendice, Él nos ayuda, Él nos sustenta, Él nos levanta. Y realmente lo que Dios quiere es que nosotras seamos mujeres plenas. Y Él provee todo lo necesario para que nosotras podamos ser esas mujeres que Él desea. Pero en muchas ocasiones pues, somos nosotras mismas que nos resistimos. A lo mejor tenemos pena de ir con nuestro líder, de ir con nuestro pastor, de ir a una administración. Tenemos pena de poder ir y abrirnos. O simplemente ir con Dios nos cuesta, porque pensamos que Dios no nos escucha, porque pensamos que somos mujeres muy malas, que hemos cometido muchas cosas incorrectas. Entonces yo quiero que usted pueda en este momento, pues, saber que Dios está dispuesto a abrir sus brazos, Dios está dispuesto a escuchar y sanar toda herida en su corazón. Dios nos conoce, dice la palabra, desde que nos formó en el vientre de nuestra madre, y Él sabe perfectamente todo lo que hemos pasado, como decía la hermana Cris, ¿verdad? A lo mejor en nuestra niñez, Dios estuvo ahí con esos papás tal vez que nos golpeaban, que nos herían con sus palabras ofensivas. Dios ha estado en cada momento de nuestra vida y Él sabe todo lo que hemos vivido y Él nos ama y Él desea poder sanarnos, porque Dios quiere que nosotras podamos ser mujeres libres, mujeres plenas en Cristo Jesús. Hermana Cris, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por este tiempo que nos ha dedicado. Muchas gracias, hermana, que Dios le bendiga. Gracias, un saludo. Bueno, hermanas, de la misma manera les agradecemos el tiempo que han tomado, un tiempo que yo creo que ha sido de mucha bendición. Creo que Dios ha hablado ahí a sus corazones y creo que la palabra podrá hacer el efecto en sus vidas con el propósito que Dios ya puso. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la siguiente transmisión. Hermana Cris, bendiciones. Bye.
Bendiciones, adiós.